Uno de los más grandes nombres del audio de todos los tiempos nació en 1911, en Brooklyn, Nueva York, muy cerca del puente que recibe el mismo nombre. Se trata de Ken Nishiwata. Un momento, que no se trata de Ken Nishiwata, es Saul Marantz, 1911, Brooklyn, Nueva York. Saul Marantz nació en una familia sin grandes recursos económicos, aunque, como todas esas mentes intrépidas del mundo del audio, pronto le cogió afición al destornillador y a destripar todos los cacharros electrónicos que andaban por casa. De hecho, la gran Marantz, la que hemos conocido después, nació en la cocina de su casa de Kew Gardens, Nueva York, una vez ya casado con Jane. Cuenta la leyenda que el primer intento serio de realizar una manipulación de un componente la hizo el propio Saul Marantz con la radio de su Mercury. Y a partir de ahí es donde surge esa incansable necesidad de mejorar lo ya existente, y además en una época muy concreta, en la guerra de los formatos tras el surgimiento del LP. 1947, la guerra abierta entre RCA y Columbia por las curvas de ecualización del vinilo. Entonces es cuando surge el que sería el primer componente genuino de Saul Marantz, que no de la marca, el Audio Consolette. Y digo el primer genuino de Saul, que no de la marca, porque cuando Saul Marantz crea el Audio Consolette, todavía no había nacido como tal la marca. Fue un año después, en 1953, cuando ya Saul es consciente del potencial económico que tiene su producto, después de haber vendido más de 100 unidades en distribuidores de Nueva York, cuando se da cuenta de que tiene potencial económico, comercial. Y entonces es cuando decide crear la marca, en 1953. Y precisamente, ahora ya, junto con el que sería su gran compañero, su ingeniero de confianza, uno de los más grandes nombres de Marantz, Sidney Smith, es cuando ya crean el Marantz Model 1, que es una versión del Audio Consolette. Hay quien dice que incluso de hecho se trata del mismo modelo. Se vendió además por un precio muy semejante, $150 de la época la unidad, y que responde al mismo esquema. Básicamente es un preamplificador que tiene la genialidad de contar con hasta 46 curvas de ecualización, precisamente para poder ajustarse a las variaciones que en aquel momento, en aquella época, se experimentaban como consecuencia de las guerras de los formatos, de las curvas de ecualización. A modo de curiosidad, además, el Model 1 contaba con un interruptor de monitor de cinta y una entrada de televisión. También recordemos que era la etapa de los albores de la televisión a nivel doméstico. 2 años después, en 1956, la marca lanza la etapa de potencia, el amplificador de potencia modelo 2, que también fue diseñada por Sidney Smith, basada en dispositivos de vacío EL34 en configuración push-pull. La compañía siguió evolucionando, continuaron los éxitos de venta y en 1958 llegaron los modelos 6 y 7. Así también de esta época es el Model 2, el crossover electrónico Model 3, modelo 3, y en concreto en esta etapa destacan tanto la etapa de potencia Model 5, el modelo 5, que en realidad es una versión revisada, algo más atractiva a nivel cosmético de estética del Model 2. Una constante en todos los productos anteriormente mencionados, fruto de su época, por otra parte, como es normal, sonido monoaural, es que los productos que había lanzado la marca hasta la fecha estaban todos diseñados para sistemas monoaurales. Sin embargo, Marantz vio pronto que la industria se adaptaría al estándar estereofónico. De hecho, coincide con la época en la que Enoch Light había lanzado ya el primer LP, que se considera la primera grabación estereofónica, y de hecho en las ferias de audio de Nueva York
se habían venido realizando ya numerosas pruebas de grabaciones estereofónicas, que es cierto que estaban basadas fundamentalmente en ruidos de trenes, pasando por vías, tormentas, pero ya se vio el potencial que tenía el sonido estereofónico. Y Saul Marantz, en 1958, presentó el que sería el primer adaptador estéreo, para adaptarlo a todos sus modelos estereofónicos, que se denominó Model 6, modelo 6. En diciembre de 1958 es cuando aparece ya, ahora sí, el primer preamplificador estéreo de la marca. Ya no es un adaptador como fue el Model 6, modelo 6, sino que el modelo 7 era un auténtico preamplificador estéreo, que utilizaba además un ecualizador de fono de 3 etapas, que luego se vino a conocer o a denominar como circuito de Marantz. El Model 7 o el modelo 7 dominó la industria de la alta fidelidad como no había hecho ningún otro producto hasta la época. De hecho, según las cifras de ventas, se consiguieron vender hasta 130.000 unidades. En el Model 7 ya podemos ver el panel frontal puro, genuino de Marantz, con la disposición de los interruptores y todo ello directamente relacionado además con el conocimiento del diseño industrial que tenía Saul Marantz. Pero si a día de hoy se puede hablar de un diseño icónico, característico, un auténtico Holy Grail de Saul Marantz, además de la etapa de Marantz correspondiente a Saul Marantz, ya hablaremos posteriormente de los devenires de la marca, es el Model 9, el modelo 9, el amplificador de potencia monaural modelo 9 de 1960. Al igual que ocurrió con el modelo 2, Model 2, Model 2, el Model 9 se basaba en dispositivos de vacío L34, push-pull paralelo, con 70 vatios de potencia, lo que ya en aquel entonces era un logro significativo. Era una época de clara rivalidad entre Saul Marantz, la marca Marantz, y otro de los grandes, Macintosh, y en concreto el que sería también otro modelo icónico de referencia, posteriormente la MC275. Aparece en esta época, en este modelo en concreto, lo que posteriormente se ha convertido en un guiño característico de la marca. Evidentemente no lo veremos en los receivers, posteriormente hablaremos de la época dorada de los receivers, pero que sí retoma la marca siendo claramente consciente de su pasado, de su legado o de su tradición, lo que se conoce con el nombre de ojo de buey. Y es que en el Model 9, Marantz introdujo un medidor en el panel frontal, junto con una puerta desplegable que ocultaba los ajustes y conexiones, que se vino a convertir en una seña de identidad propia de la marca. Se sigue diciendo que la combinación del Model 7 y 2 unidades de la Model 9 es de lo más satisfactorio que se puede encontrar en la alta fidelidad. Además, la Model 9 tiene otra característica que generalmente ha pasado desapercibida, y es que era excepcionalmente estable. Y se sorprendió el propio Saul Marantz cuando recibe un pedido de la NASA, la industria aeroespacial más importante del mundo, al menos en aquel entonces, para la amplificación de los sistemas de radio de los programas aeroespaciales. Y así surge la que se llamó 9120, que no era sino una Model 9 modificada para las exigencias y estándares de la NASA. La reputación y fama de la empresa fue creciendo y creciendo. Incluso algunos conocidos y afamados fabricantes como Scott y Fisher hicieron encargos a Marantz para que le fabricase los paneles frontales de sus aparatos, y entonces fue cuando Marantz se dio cuenta de que había que entrar en el mundo de la transmisión estéreo FM. Además, ello le llevaba directamente a sus orígenes,
a su trabajo como militar, puesto que estando al servicio de las armas en la Segunda Guerra Mundial también tuvo contacto, como era una constante común con muchos de los precursores de la alta fidelidad, con sistemas de radio. Es entonces cuando entra otro de los grandes nombres de Marantz, en concreto en el desarrollo de los sintonizadores, que es Richard Sequerra, un ingeniero de gran capacidad, con gran formación, mucha experiencia en el diseño de radiofrecuencia, que se une a Marantz en el año 1961 y en una colaboración que llevaría a la aparición de lo que se han convertido también en grandes hitos a día de hoy, los receptores de Marantz. Sin embargo, el desarrollo de los receptores no fue sencillo. El precursor de todos ellos es el modelo 10, el Model 10, que aparece en 1964 y que dio algún quebradero de cabeza a la marca. Con su característico osciloscopio en el panel frontal, permitía medir no solamente la intensidad de la señal de forma gráfica, sino que a su vez facilitaba con mayor precisión centrar el sintonizador en una frecuencia de transmisión en particular. Además, el osciloscopio del modelo 10 también ofreció una información precisa sobre el nivel de separación de la señal estéreo que proporcionaba la emisora, ya que mostraba la información de los dos canales, el derecho y el izquierdo, left and right, de forma diferenciada, directamente en lugar de simplemente indicar la presencia de una señal portadora de estéreo, como era frecuente por la época. Sin embargo, como anteriormente dije, el modelo 10 no estuvo exento de cierta problemática. De hecho, con el modelo 10 es cuando empiezan los grandes problemas económicos de Saul Marantz. También se ha contado muchas veces que Saul Marantz solía llegar a casa y decirle a su mujer Jane, después de aquello de Vilma: hoy he perdido dinero con cada modelo 10 que he fabricado. Y es que se dice que el modelo 10 era tan sofisticado y empleaba una tecnología para aquel momento tan avanzada que tenía un coste de producción muy elevado, hasta el extremo de que suponía que la marca estuviese entrando en pérdidas con la producción del modelo 10. El Model 10B coincide además con una transición desde el punto de vista empresarial que también supuso un punto de inflexión en el desarrollo de Marantz, sobre todo porque posteriormente vendría la etapa japonesa de Marantz. Hasta la fecha, Marantz había estado fabricando en Nueva York. Sin embargo, los problemas del coste de producción del Model 10 hicieron que Saul Marantz se viese en aprietos. Y fue entonces cuando Joseph Tuschinski, uno de 4 hermanos, que además era presidente de la propia Superscope Incorporated, manifestó su claro interés por hacerse con la marca Marantz, al tener conocimiento claro de la importancia, la trascendencia que estaba teniendo en el desarrollo de la alta fidelidad el nombre de Marantz. Sin embargo, la visión de Superscope, de Tuschinski, no siempre agradó a Marantz, que se vio obligado a aceptarla. El plan básico de Tuschinski era trasladar parte de la producción de Marantz a Japón con otra empresa con la que ya tenía relación anteriormente Superscope, que era la Standard Radio o Standard Radio. De esta forma, abaratando costes, Superscope, Tuschinski, lo que pretendía era seguir fabricando componentes con el nombre de Marantz a más bajo precio. En este punto, conviene recordar que fabricar en Japón, en aquel entonces, cuando se produce esta alianza empresarial, más bien este cambio de manos, fabricar en Japón no era el mismo estándar de calidad que supone hoy en día. Visto en perspectiva, en aquel entonces la producción japonesa vendría a ser un poco semejante a lo que ha acontecido con China, con controles de calidad más bajos, con abaratamiento de coste de producción, aunque con el tiempo, evidentemente, Japón vino a convertirse en todo un elemento clave en la producción por su calidad. Pero no fue así en aquel momento, que se buscó sobre todo abaratar, y esto es algo que desagradó mucho a Saul Marantz. Esta venta se formalizó en 1964 y Superscope dejó de ser simplemente un distribuidor, que se había también a su vez dedicado a marcas como Sony, para también pasar a ser un fabricante con control directo del futuro comercial de Marantz. Y además Marantz no solamente ya empieza a fabricar determinados productos, que ahí es donde viene el desarrollo fundamental de los receivers, de los receptores. No solamente pasó a fabricar productos en Japón, sino que además abrió una nueva planta de producción
en Sun Valley, California, que además también supuso incrementar exponencialmente toda la capacidad productiva de la marca. Por tanto, con Super Scope, Marantz avanza en una doble dirección. De un lado mantiene producción en Estados Unidos, ahora en California, no en Nueva York, y por otra parte se llevan parte de la producción, un producto de una línea más barata, a Japón. Pero todavía no sería lo que vendría posteriormente, que sería la Marantz japonesa, como tal, como empresa. No, de momento sigue siendo Super Scope. En la etapa de Super Scope tuvo lugar el nacimiento de el que probablemente sea el último gran Marantz, o mejor dicho, el último Marantz de pura cepa. Pero no me malinterpretéis, es que luego han venido cosas excelentes de Marantz. Ya hablaremos posteriormente de algunos de los modelos, incluso de los posteriores, del PM14, o hablaremos del más posterior 9, el preamplificador y la tapa de potencia 9, ya las de la época de DM Holdings, que también son auténticos productos de referencia. Es decir, ha habido mucho Marantz como producto de referencia con posterioridad. Pero digamos que el último Marantz de Saúl Marantz, del equipo de Saúl Marantz, es el Model 18. En este caso, ya consciente de lo que sería una relación que posteriormente se desgastaría hasta que Saúl Marantz decidiese abandonar la presidencia de la empresa, dedicó sus últimos esfuerzos dentro de la marca a fabricar lo que sería para él el modelo cumbre, que sería el modelo 18. Esta etapa, vamos a llamarla la etapa Super Scope de Marantz, es la que se caracteriza por la aparición de los famosísimos receptores de la serie 22XX, como se la ha dado en llamar, los 2200 y sus distintas variantes. La XX o el 00, sin perjuicio de que hubiera algún modelo que en efecto era el 2200, en sus distintas variantes van acompañadas de la cifra de potencia. Así un 2230 hace referencia a 30 vatios por canal y sucesivamente. Y se convirtieron en productos tremendamente exitosos en una época dorada de la electrónica de consumo que ya quisiéramos ver hoy en día. Estos nuevos receptores, como ya dije anteriormente, iban desde los 10 vatios de potencia por canal hasta algunos de más de 70 vatios, todavía sin adentrarnos en la época de los monstruos amps, de los monsters amps. Se puede decir sin duda que uno de los grandes logros de Marantz, de esta época, de Super Scope, pero también de tantas otras, compartido, fue conseguir llevar la música a decenas de miles de hogares. Al mismo tiempo, y como anteriormente dije, desde California, en Estados Unidos, llegaban los productos de la denominada línea A. Teníamos los productos japoneses y luego teníamos en Estados Unidos los productos Marantz de la línea A. En esta época también surgen de esa alianza con Japón, con la Standard Radio Corporation de Super Scope, los modelos 25, 22, 28. Generalmente utilizaban aquel prestigio que ya había tenido Marantz en Estados Unidos para conseguir a su vez mayor comercialización, manteniéndose así una división que no solamente era ficticia, sino una división real entre la Marantz japonesa, que todavía no era Marantz Japan, como veremos posteriormente, y por otra parte la división norteamericana. Sin duda los años 70 fueron muy interesantes para Marantz, y no solamente por los receptores, por los receivers, sino también, por ejemplo, el modelo 32 con 60 vatios por canal de 1970, amplificador estereofónico, que es el último producto de Marantz que utiliza el número de modelo secuencial. En 1973 la empresa lanza el modelo 500, ahora sí, un Monster Amp de 250 vatios por canal, refrigeración por aire forzado, y posteriormente con una evolución de la misma 2 años después del modelo 510. Sin embargo, al igual que le pasó a Marantz, a Saúl, al genuino, con el Model 10, en concreto con la variante B, que supuso todo un quebradero de cabeza por la dificultad técnica y el coste de producción, a Super Scope le pasó algo similar con un giradiscos que utilizaba un sistema linear tracking. Era un Super Scope Marantz, para que nos entendamos. El Marantz SLT-12 de Super Scope, de la época Super Scope, fue tan complejo en su desarrollo, tan
tan avanzado, con mecanismos tan intrincados, que implicó todo un despilfarro. Se desarrolló entre 1968 y 1969 y supuso, como dije anteriormente, un auténtico quebradero de cabeza, no solamente por los costes de producción, sino también por su fragilidad. Sin embargo, el SLT-12, que como dije es un producto genuino de la época Super Scope, también al mismo tiempo fue uno de los proyectos fallidos de la marca en que Saul Marantz ya se pronunció. Porque el desarrollo del SLT-12 se produce antes de que Saul Marantz abandonase la compañía, y cuando le propusieron para las ventas el SLT-12 con aquel sistema tan complejo, Saul dijo: esto va a ser todo un fracaso, va a ser una terrible decepción. Y en efecto, no se equivocó. De hecho, en 1970, poco después, cesó la producción del SLT-12. Y con ello los problemas de Super Scope. Al igual que pasase anteriormente, nuevamente la marca tiene que afrontar sus erróneas decisiones y los costes económicos de esas decisiones. Y entonces entra en juego una marca de los Países Bajos, con gran tradición en lo digital, ni más ni menos que uno de los padres del estándar Red Book CD, junto con Sony, Philips. Allá por 1980, la situación financiera de Super Scope era tan tremendamente delicada y escandalosa que se vio la necesidad de vender los derechos del nombre Marantz para los mercados asiático y europeo, así como también las instalaciones de fabricación japonesas. Sin embargo, curiosamente, Super Scope conservó el nombre para el mercado norteamericano de Marantz. De todas formas, por simplificar, para que esto no sea especialmente denso, para que no se nos vaya la historia de uno de los más famosos fabricantes allá por los derroteros de lo puramente empresarial, vamos a hablar ahora de la etapa de Marantz en Philips, o si queréis, la época digital, la era digital. Y además coincide con la entrada de otro tremendo personaje, Ken Ishiwata. Ahora sí, Ken. Evidentemente, y por las razones que anteriormente expuse, Philips no solamente era un gigante en el ámbito del producto consumo, del producto de la tecnología media, de consumo, de gran masa, sino que además había estado muy involucrada junto con Sony en el desarrollo del Compact Disc, sonido perfecto para siempre, ¿quién lo iba a decir? Ahora se está convirtiendo en un producto de culto, lo que son las cosas. Y aquí, la noche de los tiempos del audio vuelve a confundirse. Hay quien dice que no se sabe qué fue primero, si la gallina o el huevo, si la KEF Reference 105 o la Matrix 801 de Bowers & Wilkins, o el lector de Sony 101 o el Marantz CD63. El Marantz CD63, que habréis conocido hasta la saciedad, en realidad era un lector Philips, ahora sigue utilizando la marca Marantz. El año 1982. En 1983 desarrollan el modelo CD63 con una evolución bastante más avanzada, que es el CD73. Pero antes de seguir por los derroteros de lo digital, hablemos del señor Ken Ishiwata. Ken Ishiwata ha sido una de las figuras más relevantes en el mundo del audio y curiosamente sus orígenes se encuentran en Sony y Pioneer. En concreto, la primera entrevista de trabajo que hizo Ken Ishiwata con Marantz no resultó todo lo exitosa que cabría esperar. Más bien podría decirse que fue una terrible decepción. Cuando Ken Ishiwata, que ya tenía cierto prestigio, puso sobre la mesa su salario, el representante de Marantz le dijo: Mr. Ishiwata, no podemos permitirnos pagarle lo que usted pide. Sin embargo, varios meses después algo debió cambiar, se lo debieron pensar, que le dijeron a Ishiwata: mire, no podemos pagarle, no nos lo podemos permitir, pero puede usted seguir trabajando en Europa, que en definitiva es donde Ishiwata estaba trabajando, puede usted seguir en Europa, pero eso sí, trabajando para la parte japonesa de Marantz. A lo cual dijo que, pues por supuestísimo, claro que sí. Sin embargo, para conocer bien al personaje de Ken Ishiwata,
tengo que contaros una anécdota que probablemente muchos de vosotros conozcáis. Y es que poco antes estaba trabajando Ken Nishiwata para Pioneer, cuando de repente recibe una partida de reel to reel que venían de Hong Kong y que habían sido defectuosos. Esto forma parte de uno de los mayores escándalos de la época del high-end. Se trataba de unos reel-to-reel de Pioneer que habían tenido un problema, un defecto de fabricación, concretamente por una pieza de goma que empleaban en el mecanismo que tenía muy poca duración. Era una pieza que se rompía fácilmente por desgaste y luego no tenía fácil reparación. Entonces le dijeron a Ken, vas a ser tú el responsable, te va a corresponder a ti lo que se conoce en el argot como marrón, de solventar el problema de todas estas unidades que te van a llegar en un container al puerto de Amberes. Total, que allí se ve Ken Nishiwata en el puerto de Amberes con un container cargado de reel to reel defectuosos. Y entonces le dice el agente de aduanas, tiene usted que pagar las tasas aduaneras por este producto. Y dice Ken Nishiwata, es que el producto es defectuoso. Y le dice, pues mire usted, me da exactamente igual, pero usted está importando un producto desde Hong Kong, tiene que pagar. Y además se daba una circunstancia, que estaban mosas. Todas las unidades de reel to reel de Pioneer tenían moho por la excesiva humedad que habían acumulado en los contenedores. De forma tal que no se le ocurre otra cosa a Ken Nishiwata que destruirlas. Y dijo, voy a hacer una cosa. Vamos a coger unos martillos, sledgehammer, que luego se convertirían en famosos, y vamos a destrozar todas las unidades que nos han traído. Y así no tenemos que pagar las tasas aduaneras que nos van a costar más caras el collar que el perro. Dígase que Ken Nishiwata fue un visionario en aquello de atar los perros con longanizas. Y para evitar eso, precisamente, dijo, pues destruimos las unidades y con esto no pagamos las tasas aduaneras. Sin embargo, estaban tan bien fabricados, al menos en la carcasa, los reel to reel, que no fueron capaces de romperlo. Entonces, Ken Nishiwata vio oportunidad. Y la oportunidad vino de la mano de negociar con el agente de aduanas y le dijo, mire, están mohosos, no somos capaces de romperlos con un martillo pilón. Esto no lo vamos a poder utilizar para la venta. Vamos a negociar la tasa aduanera. Y así fue como Ken Nishiwata consiguió que la gente de aduanas le cobrase o negociase, al menos, las tasas de aduana y con esto sí que fuese factible quedarse con todos aquellos reel to reel para poder efectivamente modificarlos y posteriormente venderlos en un circuito secundario, porque no salieron a la venta en grandes tiendas, en grandes almacenes. No se vendieron como si fuesen productos de high-end o de alta fidelidad, ni mucho menos. ¿Y sabéis qué? Que luego, dedicado a la fase comercial y de marketing de Marantz, Saúl utilizó aquella experiencia porque se hicieron muy famosos también los anuncios, los commercials, la publicidad de Marantz en la que prendían fuego a los receptores, al 2270, y hacían publicidad con él diciendo es tan duro que ni siquiera un incendio puede con él. Parece que aquella experiencia del Sledgehammer marcó a Ken Nishiwata. Pero bueno, todos conocéis a Ken Nishiwata porque se convirtió básicamente en un embajador de la marca, excelente, es un hombre con una personalidad muy marcada, que además también se convirtió en una especie de control de calidad de sonido de los productos que venían de Japón y además no solo eso, sino que también les impartía su propio sello. Porque, como bien conoceréis, la marca luego también se hizo famosísima por las versiones KI, o sea, las versiones Ken Nishiwata, que consistían básicamente en una mejora o upgrade que el propio Ken introducía. Además, Ken cuenta en una entrevista que hizo para Hi-Fi News, la revista, que ponían especial énfasis en los test de durabilidad de los productos, sometiéndolos a unas cargas y sometiéndolos a unas condiciones de prueba que eran absolutamente demenciales y que cualquier producto que no la pasase era directamente desechado, con lo cual alcanzaron un estándar de calidad muy elevado. Y con Ken Nishiwata, que empieza para la empresa en la década de los 80, un poco antes, empieza ya otra nueva etapa. Empieza la etapa de los famosísimos módulos HDAM, que se han visto también hasta la saciedad, una tecnología desarrollada e implementada por Marantz, que aparece por vez primera en el PM99 Special Edition en 1992, aunque también los empleó en la unidad de CD, el CD15, así como también un poco antes la tecnología Quarter A, que básicamente era un sistema en virtud del cual se podía mover la sección del amplificador de potencia de clase A pasando a trabajar en clase AB cuando la potencia de salida excedía de una cuarta parte de la máxima permitida. Es decir, básicamente de ahí viene la terminología Quarter A, un cuarto en clase A. También en este punto me gustaría detenerme en un modelo muy concreto, muy específico,
porque es un modelo que nunca he tenido en mi colección, al que le tengo cariño sin haberle nunca puesto las manos encima, simplemente porque lo recuerdo de mi época de la veintena, no diría de la adolescencia, en que los ojos se me iban detrás de un PM14. Y es que con el PM14 lo que consiguen hacer en Marantz, no sé si fue Ken Ishiwata o fue alguna otra mente pensante bastante lúcida, fue retomar la estética del Model 9, volver a colocar el ojo de buey en el frontal de los aparatos de Marantz, algo que todavía vemos a día de hoy, el Marantz PM14, que tuvo su versión Ken Ishiwata, es decir, la versión KI en 1999. Para mí una auténtica delicia y uno de esos productos que todavía no ha pasado a tener el estatus de producto vintage, podría ser considerado simplemente como producto viejo, pero que precisamente por eso se puede conseguir todavía a muy buen precio. Qué buena oportunidad el PM14. Poco después, sin perder la calidad audiófila, Marantz se adentra en el ámbito del home cinema, del home theater, como ocurrió con tantos y con tantos fabricantes. Algunos de ellos, lamentablemente, creo, a mi pesar, perdieron un poco la seña de identidad, como le pasó a Yamaha. Marantz, sin embargo, vio claro que tenía oportunidad de mercado con el home cinema, pero no abandonó esa seña característica tradicional como fabricante de componentes de alta fidelidad. Aparecen con certificación THX en 1992 el SM80. Así también de esta etapa es el gran receptor SR96. Y como dije, mientras otros fabricantes se dejaron llevar por la senda del home cinema o del home theater, en cambio Marantz siguió fiel a sus principios. Fiel a sus principios, también Marantz sintió la necesidad de liderar lo que sería una vuelta de tuerca de la tecnología digital del compact disc, en este caso con el Super Audio CD. Así, coincidiendo prácticamente con el fallecimiento del que sería el padre de la marca, en 1997 fallece Saul Marantz, se empieza el desarrollo del Super Audio CD. Y en 1999 se lanza nuevamente Sony y Philips, abanderando ese proyecto como líderes y reemplazando o pretendiendo reemplazar el Compact Disc, lanzan el Super Audio CD. Y en concreto, el primer modelo de Super Audio CD de Marantz, también pieza cotizadísima y de esas que hacen salivar, aparece en 1999 el Super Audio CD SA1. Y a pesar de los pesares, a pesar del home cinema, a pesar del boom y la caída del home cinema, Marantz hizo algo que para mí la ha convertido en una marca especial, y es que siempre permaneció fiel a sus orígenes. Nunca perdió la esencia como fabricante de alta fidelidad, de sonido estéreo, a diferencia, como dije anteriormente, de lo que hizo Yamaha o de otra de las grandes, por ejemplo, que últimamente también parece haber estado en silencio, Pioneer. Sin embargo, a pesar de que posteriormente en 2001 Marantz se integró en el grupo DM Holdings, del que también llegó a formar parte Denon y Macintosh, ha seguido fabricando modelos grandes, enormes, prestigiosos, de esos que realmente desatan pasión por la música, de esos que realmente suponen un tour de force, de esos que llegan a convertirse en Holy Grails, de esos que parecen pertenecer a la época de los excesos de la guerra del audio japonés. En concreto tenemos de esta etapa ya posterior de Marantz algunos modelos tan extraordinarios como la etapa de potencia MA9S. En este caso la denominación 9 no es gratuita, es un claro guiño al Model 9, así como también el preamplificador SC7 y nuevamente grandes lectores digitales como el SA11. Sin duda, el germen de una gran marca ya se estableció hace muchísimos años y ha perdurado en el tiempo hasta convertirse en leyenda. Y es que cuando Saul Marantz sacó la radio de su Mercury y se encaminó a la cocina de su casa, se contoneaba como si fuese a convertirse en leyenda.